Alejandro Garza tenía el mundo a sus pies. Sus empresas valían millones y su nombre era sinónimo de poder en todo México. Un hombre acostumbrado a ganar. Pero al volver a su lujosa mansión en Polanco, una noche antes de lo esperado, descubrió una verdad que el dinero no podía comprar, ni ocultar. No encontró a su hijo Mateo en su habitación de lujo. No estaba rodeado de los juguetes más caros del mundo, ni durmiendo plácidamente entre sábanas de seda. Lo encontró en el piso helado de la cocina, solo, acurrucado junto a la despensa, temblando de frío en la inmensa oscuridad de la casa. El pequeño vestía una pijama de diseñador, ahora sucia y desgastada. Usaba un simple trapo de cocina, áspero y viejo, como si fuera su única cobija. El corazón de Alejandro, acostumbrado a las batallas de negocios y a las cifras frías, se partió en 1000 pedazos. El silencio de la mansión era ensordecedor. Era el hombre más poderoso de la Ciudad de México, pero en ese instante se sintió el más miserable. Había fallado en lo único que realmente importaba. Su propio hijo estaba abandonado, hambriento y asustado, bajo el techo de su propia casa. Pero lo peor estaba por descubrirse. Esta historia te llegará al alma. Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando? Queremos leerte. La mansión en Polanco era un palacio de cristal y mármol frío. El aire olía a limpiador caro y a una profunda soledad. Afuera, el ruido de la ciudad más grande del mundo se sentía a kilómetros de distancia, aunque estuviera justo ahí, tras los vidrios blindados. Alejandro seguía inmóvil. Su traje impecable de miles de dólares se sentía como un disfraz ridículo. El cansancio de su largo viaje a Asia desapareció, reemplazado por un terror helado que le recorría la espalda. Se arrodilló lentamente junto al pequeño cuerpo. «Mateo», susurró, su voz ronca por la incredulidad. El niño se despertó con un sobresalto violento. Sus ojos, idénticos a los de Alejandro, se abrieron con pánico puro. No eran los ojos de un niño feliz, eran los ojos de alguien que espera un castigo. Al ver a su padre, Mateo no corrió a abrazarlo. Se hizo aún más pequeño contra la pared. «Papá, no hagas ruido», susurró el niño con la voz temblorosa. «Rebeca se va a enojar mucho. No le digas que me viste aquí, por favor». El corazón de Alejandro se detuvo. ¿Miedo de su madrastra? ¿Miedo en su propia casa? Con cuidado tocó el brazo de su hijo. Mateo se estremeció de dolor. Fue entonces cuando Alejandro, bajo la débil luz de la cocina, vio las marcas, moretones oscuros y frescos en sus pequeños brazos. En ese preciso instante, una sombra se movió en la entrada de la cocina. Era Rosa Pérez, la mujer de la limpieza. Sus manos, curtidas por el trabajo duro en Ecatepec, sostenían su bolso desgastado, lista para irse a casa tras una larga jornada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. Rosa no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su mirada, una mezcla de miedo por perder su trabajo y una profunda tristeza, lo confirmó todo. Ella había visto el infierno que vivía ese niño. Ella sabía el oscuro secreto que guardaban esas paredes lujosas. Los tacones de Rebeca Montes resonaron en el mármol antes de que ella apareciera. Joven, deslumbrantemente hermosa, envuelta en seda cara, vio a Alejandro arrodillado, y su rostro perfecto se contrajo en una mueca de fastidio, no de sorpresa. «¿Alejandro? ¿Cariño? ¿Qué haces en el piso? Te dije que este niño es un problema», dijo con voz melosa, ignorando por completo el estado del pequeño. «Seguro se escapó otra vez para llamar la atención. Es un pequeño manipulador». Alejandro se levantó lentamente. Medía casi 2 metros. Un gigante en el mundo de los negocios. Sus ojos, antes distantes y cansados, ahora ardían con una furia helada. Sostuvo el brazo de Mateo, exponiendo las marcas a la luz. «¿Llamar la atención, Rebeca? ¿Esto es llamar la atención?» Rebeca soltó una risa corta y arrogante. «Ay, por favor, Alejandro. Son juegos de niños. Se habrá caído corriendo. Siempre estás exagerando. Además, esa...» dijo señalando a Rosa con desdén. «Seguro lo consiente y le mete ideas raras en la cabeza para sacar ventaja». La humillación no era solo para el niño, era para Alejandro. Se dio cuenta de que había sido un tonto. Había confiado el cuidado de su sangre, de su hijo, a un monstruo vestido de diseñador.
Había creído en las apariencias y en las sonrisas falsas. Mientras tanto, había ignorado la bondad silenciosa de la mujer que limpiaba su piso. Rosa bajó la mirada, temiendo la furia de Rebeca. Ella solo era una empleada, una sombra en esa casa de millones. Pero Alejandro recordó algo. Recordó haber visto a Rosa a escondidas, dándole al niño pequeños recipientes. Ahora entendía. Ella le traía sopa de fideo caliente y arroz con leche de su propia casa, porque sabía que la madrastra lo dejaba sin cenar. El empresario sintió la indignación moral quemándole el pecho. Había confiado en el estatus y la belleza, y había ignorado la verdad. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Queremos saber tu opinión. Alejandro Garza entendió en ese segundo que el juego había cambiado. Esto ya no era una discusión familiar, era una guerra, y el premio era la vida de su hijo. La seguridad inmediata de Mateo era lo único que importaba. No podía pasar ni una noche más en esa casa con Rebeca. Ella era calculadora. Su rostro hermoso y frío ya estaba planeando la siguiente jugada. «Si vas a empezar con tus dramas, Alejandro, llévatelo», dijo con desdén. «Pero te advierto, la prensa amará saber cómo el gran empresario descuida a su hijo y culpa a su pobre esposa». Él la miró. Vio la maldad pura detrás de esa sonrisa de socialité. Ella controlaba la narrativa pública. Era la joven y devota madrastra. Él era el padre ausente, el magnate de los negocios. Sabía que en un tribunal, sin pruebas, las apariencias la favorecían a ella. El riesgo era enorme. Si actuaba impulsivamente, si solo la echaba de la casa, ella iría a los medios. Podría acusarlo de inestabilidad, podría incluso pelear por la custodia, alegando que él era un padre negligente que buscaba culparla. El niño sufriría aún más. Necesitaba exponerla. No bastaba con saber la verdad. Tenía que probarla legalmente. Tenía que destruir la fachada que Rebeca había construido con tanto esmero. El tiempo corría en su contra. Cada minuto que Mateo pasaba cerca de ella era un peligro. La urgencia lo consumía. Miró a Rosa, la faccinera, que seguía paralizada de miedo junto a la puerta. Ella era la única testigo, pero también la más vulnerable. Rebeca podría destruirla, acusarla de robo, hacer que la despidieran. Proteger a Rosa también era crucial. El honor de su familia, la fortuna que había construido, todo palidecía en comparación con la misión que tenía delante: salvar a su hijo de las garras del monstruo con el que se había casado. La culpa lo carcomía. ¿Cómo pudo estar tan ciego? «Vístete, Rosa», dijo Alejandro con una voz de mando que no admitía réplica, pero su mirada hacia ella fue de súplica. «Necesito su ayuda. No la dejaré sola en esto». Luego levantó a Mateo en brazos. El pequeño se aferró a su cuello como si fuera un salvavidas. El plazo era inmediato. Tenía que sacar a Mateo de ahí esa misma noche, llevarlo a un lugar seguro, lejos de la influencia de Rebeca. Y tenía que empezar a reunir las pruebas esa misma madrugada. La batalla legal más importante de su vida acababa de comenzar. No se trataba de dinero, se trataba de justicia, una justicia que el sistema, a menudo engañado por las apariencias, no le daría fácilmente. Tendría que comprar esa justicia con sus propios recursos, de forma rápida e implacable. Alejandro abrazó a Mateo con fuerza y con una mirada gélida le ordenó a Rebeca que no se acercara a ellos. Tomó la mano de Rosa, quien temblaba visiblemente, y salió de la cocina. Esa noche, Mateo y Rosa durmieron en la suite de huéspedes, con seguridad privada en la puerta. A la mañana siguiente, el sol de la Ciudad de México entraba por los ventanales, pero la casa seguía helada. Rebeca esperaba en el comedor, vestida impecablemente, con una sonrisa de víctima. «Alejandro, cariño, estás exagerando. Anoche estabas cansado por el viaje», dijo con dulzura venenosa. Alejandro la miró fijamente. «Vi los golpes, Rebeca». Ella soltó una carcajada. «Por Dios, es un niño. Juega, se cae. ¿Y ahora confías en la palabra de una sirvienta? Seguro te está envenenando la cabeza contra mí. Quiere tu dinero, quiere mi lugar». Rosa, que estaba cerca, palideció. «Señor, yo no», balbuceó, aterrada. Alejandro la detuvo. «No digas nada, Rosa. Yo me encargo». Sabía que Rebeca era una mentirosa perfecta, una actriz digna de un premio.
Cada palabra suya era una manipulación diseñada para hacerlo dudar. Pero la culpa era un motor poderoso. La culpa por haber estado ausente, por haber delegado la vida de su hijo. Esa misma mañana, mientras fingía ir a sus oficinas en Santa Fe, Alejandro contactó al bufete de abogados más temido y caro de todo México. «Quiero la verdad, y la quiero ahora», dijo Alejandro a sus nuevos abogados. «No me importa el costo. Quiero pruebas irrefutables. Quiero que esa mujer no vuelva a acercarse a mi hijo jamás». Los abogados, acostumbrados a batallas corporativas, vieron la furia de un padre herido. Le advirtieron que sería difícil. Rebeca tenía una imagen pública impecable. Era la esposa trofeo, la madrastra dedicada. Necesitaban algo más que el testimonio de Rosa o los moretones de un niño. Necesitaban verla en el acto. La ley era complicada. El plan era arriesgado, pero era el único. «Instalaremos equipo de vigilancia», dijo el abogado principal. «Cámaras y micrófonos ocultos, en la cocina, en la sala de juegos, en el cuarto del niño. Necesitamos que ella misma se condene». Alejandro asintió. «Háganlo». Esa tarde, mientras Rebeca estaba en un evento de caridad, irónicamente, un equipo de técnicos de seguridad llegó a la mansión de Polanco. Eran los mejores. En menos de 2 horas, la casa estaba llena de ojos y oídos invisibles, ocultos en detectores de humo, en relojes caros en las paredes. Alejandro tuvo que hacer lo más difícil de su vida, fingir normalidad. Volvió a casa. Le dijo a Rebeca que quizás había reaccionado exageradamente. Ella sonrió victoriosa, creyendo que lo había vuelto a engañar. «Sabía que entenderías, mi amor». El empresario se encerró en su estudio, que ahora parecía una sala de control de la NASA. En las pantallas veía a su hijo. Veía a Rebeca moverse por la casa. El corazón le latía con fuerza. La espera por la verdad era una tortura lenta. Los primeros días, Rebeca actuó con normalidad. Sabía que Alejandro estaba en casa y mantenía su fachada de madrastra perfecta. «Mateo, mi cielo, ¿quieres más jugo?», decía con voz dulce, mientras la cámara captaba cómo le apretaba el brazo con fuerza por debajo de la mesa. Mateo solo asentía, con los ojos bajos, sin atreverse a mirar a su padre, quien observaba todo desde el estudio, apretando los puños hasta que los nudillos se le ponían blancos. Cada gesto de su hijo era una puñalada en su alma. Pero la paciencia de Rebeca se agotaba rápido. Creía que Alejandro estaba ocupado en sus negocios, encerrado como siempre. El cuarto día, la verdadera Rebeca salió a la luz. Alejandro estaba en una junta en su estudio, pero la verdad es que estaba mirando la pantalla. Vio a Mateo dejar caer un vaso de leche accidentalmente. El niño se congeló de terror. Rebeca, al escuchar el ruido, entró a la cocina. Su rostro ya no era dulce. «¿Qué hiciste, niño estúpido? Eres un inútil», gritó, sin saber que cada palabra estaba siendo grabada. Alejandro sintió la sangre hervir. Quiso correr y detenerla, pero sus abogados habían sido claros. «Necesitamos el patrón completo. No intervenga aún». Fue la decisión más difícil de su vida, quedarse quieto mientras su hijo era humillado. La crueldad escaló. Las cámaras captaron cómo Rebeca lo encerraba en la despensa oscura por horas. «Para que aprendas. Si le dices una palabra a tu padre, él se enojará contigo, no conmigo. Me creerá a mí», le siseaba la mujer al niño. Mientras tanto, Rosa intentaba ayudar, pero Rebeca la vigilaba. «Tú, gata, más te vale mantener la boca cerrada», amenazó a la faxinera. «Un movimiento en falso y te acuso de robo. Terminarás en Santa Marta, Acatitla, y nadie te volverá a creer». Rosa lloraba en silencio en el cuarto de lavado, sin saber que Alejandro también estaba grabando esas amenazas. Cada lágrima de Rosa era un clavo más en el ataúd legal de Rebeca. El empresario estaba construyendo un caso de hierro. La tensión en la casa era palpable. Rebeca sentía que algo andaba mal, pero su arrogancia la cegaba. ¿Cómo iba a sospechar que el distraído Alejandro era capaz de tal estrategia? Ella subestimaba el poder de un padre herido, pero nadie podía imaginar que, por tras de ese rostro cansado de empresario, había una verdad que cambiaría todo. Alejandro no solo estaba grabando, estaba planeando la caída pública más espectacular que Polanco hubiera visto jamás. ¿Y tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías tenido la sangre fría de esperar para obtener las pruebas
¿O habrías intervenido inmediatamente? Cuéntamelo en los comentarios. Llegó la prueba final. Rebeca, frustrada porque Mateo no quería comer la comida lujosa que ella le servía, solo para las apariencias, se la quitó. «Pues te mueres de hambre», dijo. La cámara vio al niño llorar en silencio. Minutos después, otra cámara, la de la lavandería, captó la escena más desgarradora. Rosa había escondido allí un pequeño termo con sopa de fideo caliente, la que ella misma preparaba en Ecatepec. Mateo, creyendo que nadie lo veía, corrió y bebió la sopa directamente del termo, desesperado por el hambre. Esa fue la imagen que rompió a Alejandro Garza. Vio a su hijo, heredero de millones, comiendo a escondidas como un animalito asustado, agradecido por la sopa humilde de una empleada. Ya tenía suficiente. La trampa estaba lista. Alejandro no esperó un día más. Con esas grabaciones, sus abogados solicitaron una audiencia de custodia de emergencia. Citaron a Rebeca Montes a los juzgados familiares bajo el pretexto de discutir los arreglos de convivencia de Mateo. Rebeca se sintió ofendida, pero también confiada. Llegó al juzgado en la mañana, vestida con un traje sastre blanco, impecable, proyectando inocencia y clase. Su abogado, un hombre de sonrisa fácil, saludó al equipo legal de Alejandro con arrogancia. «Es una pérdida de tiempo», dijo. «Mi clienta es una víctima de un padre ausente». Rebeca entró a la sala del tribunal con la cabeza en alto, lista para desempeñar el papel de su vida. La madrastra dedicada y ofendida. El juez, un hombre serio y experimentado, la miró con neutralidad. Alejandro estaba sentado al otro lado, con el rostro impasible como si fuera una negociación de negocios. «Señoría», comenzó el abogado de Rebeca, «el señor Garza ha descuidado a su hijo por años. Ahora, en un arrebato de culpa, intenta culpar a mi clienta, la única figura materna que el niño ha...» «Basta», interrumpió el abogado de Alejandro, poniéndose de pie. Su voz retumbó en la pequeña sala. «Su señoría, no estamos aquí para discutir opiniones. Estamos aquí para ver hechos. Hechos que prueban abuso, negligencia y un peligro claro e inminente para el menor Mateo Garza». Rebeca soltó una risita nerviosa. «¿Abuso? ¿Peligro? ¡Qué ridículo! No tienen nada». El juez frunció el ceño. «Abogado, si tiene pruebas, preséntelas ahora. No toleraré un circo mediático en mi sala». «Como ordene, señoría», dijo el abogado de Alejandro. Hizo una señal. Una gran pantalla de televisión fue encendida frente al estrado. Lo que verá a continuación fue grabado legalmente dentro de la propiedad del señor Garza en los últimos 5 días. La primera imagen que apareció fue la de la lujosa cocina. Rebeca se tensó. Su sonrisa desapareció. Vio en la pantalla cómo le gritaba a Mateo por derramar la leche. El audio era cristalino. «Niño estúpido, eres un inútil». El juez se inclinó hacia adelante. El rostro de Rebeca cambió del blanco pálido al rojo de furia. «Eso está editado. Es una trampa», gritó perdiendo la compostura. Su abogado intentó calmarla. «Señoría, esto es una violación a la privacidad. Es la casa de mi cliente, abogado». «Es legal», replicó el abogado de Alejandro. El video continuó. La sala observó en silencio cómo Rebeca encerraba al niño en la despensa oscura. Se escuchó el llanto ahogado de Mateo y la voz fría de ella. «Si le dices a tu padre, te irá peor». El juez se quitó las gafas, su rostro una máscara de horror contenido. Miró a Rebeca con una frialdad que helaba la sangre. Ella temblaba ya no de ira, sino de pánico. Estaba atrapada. La mujer elegante de Polanco había desaparecido. Solo quedaba la abusadora. Pero la prueba irrefutable, el golpe de gracia, fue el último video. La prueba concreta que lo cambió todo. La grabación de la lavandería. La sala vio al pequeño Mateo, delgado y pálido, correr hacia el termo que Rosa había dejado escondido. Vieron cómo el niño bebía la sopa de fideo con desesperación, con hambre real. Cómo miraba por encima del hombro, asustado de ser descubierto. Comiendo la comida humilde de la faccinera, la única persona que le mostró compasión. Un silencio sepulcral cayó sobre el tribunal. El abogado de Rebeca dejó caer su pluma. La propia Rebeca se tapó la boca, sus ojos desorbitados. Ya no había actuación posible. La verdad, cruda y brutal,
había sido expuesta a la luz. Alejandro Garza mantuvo la mirada fija en Rebeca. No había triunfo en sus ojos, solo un dolor profundo y una determinación de acero. Había expuesto al monstruo, pero a un costo terrible: confirmar el sufrimiento de su propio hijo. Lo que viene te va a sorprender, así que deja tu like y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias emocionantes. El clímax de esta batalla estaba a punto de comenzar. El juez golpeó la mesa con el mazo. El sonido seco resonó como un disparo en la sala silenciosa. Sus ojos no se apartaron de Rebeca. «Señora Montes», dijo con una voz controlada pero cargada de indignación, «¿tiene algo que decir sobre estas imágenes?» Rebeca intentó hablar, pero solo salió un balbuceo incoherente. El sudor corría por su frente, arruinando su maquillaje perfecto. La fachada de $1.000.000 se había derrumbado, revelando la podredumbre debajo. Ella me provocó. «¡Es mentira!», gritó finalmente. «Silencio», ordenó el juez. «He visto suficiente». Miró los documentos que le entregó el abogado de Alejandro. Negligencia, abuso infantil, abuso psicológico. La lista es larga. Rebeca vio su vida de lujos, sus fiestas en Polanco, sus viajes a Europa, todo desvanecerse. La acción decisiva de Alejandro no fue gritar, fue hablar con calma. Se puso de pie y por primera vez se dirigió directamente al juez. «Su señoría, fallé como padre al poner mi confianza en la persona equivocada. No volverá a pasar. Pido la custodia total y permanente de mi hijo, Mateo Garza. Y pido una orden de restricción inmediata para que esta mujer», dijo señalando a Rebeca sin mirarla, «no pueda acercarse a menos de 500 metros de él. Jamás». El abogado de Rebeca intentó un último movimiento desesperado. «Señoría, mi clienta está dispuesta a ir a terapia. Ella estaba bajo mucho estrés. El señor Garza nunca estaba...» «¿Estrés?», interrumpió el juez, su voz subiendo de tono. «¿Usted llama estrés a dejar morir de hambre a un niño? ¿A golpearlo? ¿A encerrarlo en un armario?». Se volvió hacia los oficiales de la corte presentes en la sala. «Basado en la evidencia irrefutable presentada hoy», dictaminó el juez, «se concede la custodia total y permanente al padre Alejandro Garza. Se emite la orden de restricción de manera inmediata». Pero no terminó ahí. El juez miró a Rebeca con profundo desprecio. «Y créame, señora, esto no termina en un juzgado familiar. Esta evidencia será enviada directamente al Ministerio Público esta misma tarde. Usted enfrentará cargos criminales». Esa fue la humillación pública. El momento en que Rebeca comprendió que no solo había perdido al millonario, había perdido su reputación, su estatus y muy probablemente su libertad. Su rostro se desfiguró por la rabia y el miedo puros. Dos oficiales se acercaron a ella. «Señora Montes, tendrá que acompañarnos». Ella intentó resistirse, su elegancia desaparecida. «No pueden hacerme esto. ¿Saben quién soy? ¡Suéltenme!». Fue escoltada fuera de la sala como una delincuente común. Las pocas personas en la sala observaron la escena con horror y alivio. La socialité perfecta, la envidia de Polanco, estaba siendo expuesta por lo que realmente era. El sonido de sus tacones alejándose por el pasillo fue el sonido final de su caída. Alejandro Garza no observó su salida. En el momento en que el juez dictaminó, él solo cerró los ojos un segundo, liberando la tensión de los últimos días. Había ganado, pero la victoria tenía un sabor amargo. Se acercó a sus abogados y estrechó sus manos. «Gracias. Hicieron su trabajo». Luego, miró hacia la puerta trasera de la sala, donde una mujer esperaba en silencio, con los ojos llorosos, pero con una pequeña sonrisa. Era Rosa Pérez. Había llegado para testificar si era necesario, arriesgando todo. Alejandro caminó hacia ella. No era su empleada en ese momento. Era su aliada. Era la verdadera guardiana de su hijo. «Rosa», dijo él, con la voz quebrada por la emoción, «usted salvó a mi hijo. Yo nunca podré pagarle lo que hizo por nosotros». Rosa simplemente asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas curtidas por el trabajo. «Solo hice lo correcto, señor. Ese niño tiene un corazón de oro. Solo necesitaba que alguien lo viera». Alejandro supo en ese instante que la batalla legal había terminado.
Pero la verdadera sanación apenas comenzaba, y sabía exactamente quién necesitaba estar a su lado para reconstruir la vida de Mateo. La salida del juzgado no fue un desfile de victoria. Fue el primer paso silencioso hacia una nueva vida. Alejandro Garza se alejó de la gestión diaria de su imperio multimillonario. Las juntas directivas y las cotizaciones en bolsa podían esperar. Su hijo no. Se dedicó por completo a reconstruir el vínculo que su ausencia había roto. Pasaron semanas aprendiendo a conocerse de nuevo. Hubo silencios largos, pero también las primeras risas de Mateo en mucho tiempo. El niño empezó a entender que su padre era de hecho un lugar seguro. Rebeca Montes enfrentó a la justicia. Las pruebas eran tan abrumadoras que no tuvo defensa. Perdió todo: el estatus, el dinero y la libertad. Su nombre desapareció de las columnas de sociales y se convirtió en una historia de advertencia en los círculos más exclusivos de México. Pero esta historia no termina con un castigo, termina con una recompensa. Alejandro Garza buscó a Rosa Pérez en su humilde casa en Ecatepec. No fue como un jefe, sino como un hombre agradecido. «Rosa, mi casa no es un hogar sin usted», le dijo. Le ofreció un puesto, no como faccinera, sino como la administradora de su hogar, y si ella aceptaba, como la cuidadora principal de Mateo. Quería que el niño estuviera rodeado de la única persona que le había mostrado calor humano en la peor oscuridad. Rosa aceptó. Se mudó a la mansión de Polanco, pero esta vez no entró por la puerta de servicio. El olor de la casa cambió. Pronto, el aroma frío del mármol fue reemplazado por el olor casero de la sopa de fideo y el arroz con leche, preparados con amor en la gran cocina. Con el tiempo, Alejandro y Rosa, dos personas de mundos completamente opuestos, encontraron un profundo respeto mutuo. Vieron en el otro la integridad que faltaba en el mundo. Juntos, criaron a Mateo, formando una nueva familia basada en la verdad y el cuidado. Alejandro aprendió que había sido el hombre más rico de México, pero también el más pobre. Había tenido todo el dinero, pero le había faltado la verdadera riqueza, la compasión y el tiempo compartido. Transformó su imperio, creó la fundación más grande de México, dedicada a proteger a niños vulnerables, aquellos que sufrían en silencio detrás de puertas cerradas, tanto en casas ricas como pobres. Su misión se volvió salvar a otros como Mateo. Aquel día en el juzgado, todos aprendieron una lección imborrable. Aprendieron que la verdadera riqueza no está en las apariencias, ni en los trajes caros, ni en las mansiones de Polanco. La verdadera nobleza se encuentra en la compasión y en la valentía de proteger a un inocente. El verdadero valor de una persona no se mide por su estatus social o por la belleza que muestra al mundo, sino por su capacidad de actuar con bondad cuando nadie está mirando. La justicia puede ser lenta, pero es implacable contra la crueldad escondida. ¿Y tú, qué enseñanza te deja esta historia? Escríbelo en los comentarios, quiero leer tu reflexión. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo pensar, compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje de humildad y verdadera justicia.